Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos y todas. Bueno, el que está presente es Gonzalo Gamio, quien va a ser el que va a dirigir esta clase maestra. El profesor Gonzalo es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, España, y licenciado en filosofía por la PUC. Es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la sección Ciencias Políticas. Es profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, sección Filosofía. Es autor de los libros El experimento democrático, 2021, Tiempo de memoria, Reflexiones sobre los derechos humanos y justicia transicional, 2009, y Racionalidad y conflicto ético, 2007. Sus áreas de especialidad son la ética, la filosofía política, los derechos humanos y las ciencias de la religión. Ha publicado ensayos sobre filosofía práctica, justicia y ciudadanía en volúmenes colectivos y revistas especializadas del Perú y de España, reconocido por ORCID como investigador Carlos Monge nivel 3. Dicho esto, profesor Gonzalo puede iniciar con esta clase maestra. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un gusto estar aquí frente a ustedes para hablar brevemente unos minutos sobre ética e integridad, ética pública e integridad, como antesala a un curso de extensión que vamos a ofrecer aquí en la universidad. Ustedes saben que la universidad se especializa en estos temas de reflexión ética en proyección hacia la comunidad, y me parece que es digamos, plantear estas importantes cuestiones es importante, ¿no? Para, digamos, para reflexionar en torno al destino que estamos asumiendo como país a 200 años de nuestra fundación como una república. Y bueno, hay que decir que los tiempos tan duros que vivimos, yo creo que es muy importante recuperar, ¿no?, ese norte ético que tanto necesitamos, ¿no? En tiempos como los actuales en los que eh, parece imperar la polarización, ¿no? El sectarismo, el descuido por las cuestiones éticas, ¿no? E incluso dentro del Estado mismo, estamos experimentando también una suerte de retroceso, ¿no?, en cuanto a la meritocracia y a una conducción, digamos, rigurosa y éticamente concernida de la cosa pública, ¿no? Entonces, la pregunta que podemos hacernos es, ante una situación como esta, ¿no?, en donde por momentos pareciera que nuestro Estado, digamos, afronta incluso problemas de inviabilidad o aparentes problemas de inviabilidad, la pregunta es, ¿dónde nos situamos? ¿Cómo nos situamos como ciudadanos, ¿no? Y claro, mi primera reflexión en ese sentido es esa, ¿no? ¿Cuál es nuestra posición en circunstancias tan difíciles, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestro compromiso como ciudadanos, ¿no? En ese sentido, pues, nuestro curso va a tener varios temas y me gustaría eh, pasar revista por estos 4 grandes temas, ¿no? Pero para empezar, quizás hablar brevemente sobre cuál es el sentido de una reflexión como esta, ¿no? Cada uno de nosotros como agentes humanos, ¿no?, se hace cotidianamente, digamos, preguntas de carácter ético, ¿no? ¿La vida tiene sentido o no?
cuál es el propósito de coexistir en sociedad, ¿no? ¿Bajo qué condiciones podemos decir que determinadas distribuciones de bienes o asignaciones de libertades y derechos son justos, ¿no? ¿Cuándo actuamos libremente? ¿Qué significa el bien común y de qué manera podemos honrarlo? ¿El ciudadano es solamente titular de derechos o existen otras prerrogativas y obligaciones que conciernen al ciudadano? Entonces, ese tipo de preguntas nos las hacemos con relativa frecuencia. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar la situación que vivimos como sociedad? Esa también es una pregunta ética de alcance público, ¿no? ¿No? Entonces, bajo la premisa de que siendo ciudadanos estamos involucrados con aquello que nos pasa, ¿no? Es que planteamos esta serie de reflexiones, ¿no? En este curso vamos a ofrecer herramientas, ¿no? Para esta clase de reflexión, ¿no? Y en ese sentido hay 4 áreas temáticas fundamentalmente, ¿no? La primera es sobre la ética y la ética pública. ¿Qué significa la ética? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ética? ¿No? La ética es una disciplina filosófica que se interroga sobre la pregunta ¿cómo se ha de vivir? ¿No? ¿Qué dirección puede tomar una vida significativa? ¿No? Es una pregunta filosófica, pero que aborda cuestiones que nos interesan como personas que tenemos una vida que llevar, ¿no? La ética pública se ocupa de las condiciones de una vida común que pueda ser una vida de calidad, ¿no? Y la ética pública nos concierne como eventuales funcionarios públicos, ¿no? O sea, como personas que podemos acceder a una labor vinculada a la administración del Estado, o que podemos ser elegidos para ocupar un cargo de responsabilidad pública, pero también la ética pública versa acerca de nuestra condición de ciudadanos, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir a tomar decisiones sensatas para la vida común? ¿Qué normas y qué instituciones son las mejores? ¿No? Son preguntas vinculadas a la ética pública, ¿no? Bajo la idea de que como ciudadanos somos seres capaces de contribuir con darle un rumbo a la vida social, ¿no? Vamos también a ocuparnos de los modelos principales de la reflexión ética, ¿no? Por un lado, la ética de la virtud, que es un modelo ético que hemos heredado de los autores griegos, ¿no? Los compositores de tragedias, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Platón y por supuesto Aristóteles, ¿no? Y se llama así este modelo porque está centrado en la noción de virtud. Es decir, qué tipo de cualidades, ¿no?
deben orientar nuestro intelecto y nuestro carácter para aspirar a lograr una vida buena, ¿no? Una vida plena, una vida feliz, ¿no? Una vida en la cual nuestras capacidades distintivamente humanas puedan realizarse a plenitud, ¿no? Los griegos pensaban que la acción humana estaba estructurada teleológicamente, esto es, en función de un fin, en función del logro de un fin. Y la referencia a este fin le da sentido y racionalidad a nuestras decisiones, ¿no? Y entre todos los fines que podemos elegir en el curso de la vida, se supone que hay alguno en el cual o a través del cual podemos llevar realmente una vida plenamente humana, ¿no? A este fin último de la vida, los griegos lo llamaban la eudaimonía o la felicidad, ¿no? Hay una relación muy estrecha entre la felicidad y las virtudes que debemos cultivar en el curso de nuestra vida. Estas virtudes, ¿no?, nos remiten a nuestra condición como animales políticos, ¿no? Aristóteles decía que el ser humano es un animal político, un zoon politikon, ¿no? Y cuando Aristóteles se refiere a esta condición, ¿no?, de zoon politikon, voy a ponerlo en el chat, ¿no? Zoon politikon, animal político. No se está refiriendo solamente a que somos animales comunitarios, esto es, que necesitamos de la presencia de otras personas para desarrollar nuestras capacidades, nuestra capacidad de razón y lenguaje, nuestra capacidad de expresión de nuestras emociones, nuestra capacidad de desarrollar vínculos humanos sustanciales. Aristóteles dice, somos animales políticos en el sentido que vivimos en una polis, o sea, entre las diversas formas, ¿no?, de vivir en comunidad, se supone que hay una en la cual las decisiones que se toman en común son fruto de la deliberación, del debate de ciudadanos iguales, ¿no? Entonces, claro, la ética de la virtud nos remite, ¿no?, a las excelencias o las cualidades, repito, del intelecto y del carácter que nos permiten realizar a plenitud esta condición de animales políticos, ¿no? Y claro, para los atenienses del siglo V a.C., reunirse y discutir sobre asuntos de interés común era la forma más elevada de comportarse como un ser humano, ¿no? La pregunta que podemos dejar aquí es, ¿esta manera de entender la vida humana ya caducó? ¿O podemos todavía recuperar esa ética del ciudadano comprometido? ¿No? El segundo paradigma es el paradigma de la ética del deber, ¿no? El exponente más importante de esta perspectiva es el filósofo alemán del siglo XVIII, Immanuel Kant, ¿no? Kant sostenía que las personas somos individuos autónomos. Esto es, somos sujetos capaces de
producir y examinar racionalmente potenciales reglas para la acción, ¿no? Estas reglas no se imponen desde fuera, desde alguna tradición o costumbre, no. Estas reglas se ponen a prueba a partir de nuestra capacidad de razonamiento, ¿no? ¿Somos capaces o no de plantearnos principios universales para la acción? ¿No? Esto es, principios que cualquier individuo racional en nuestro lugar debería incondicionalmente que realizar, ¿no? Esta ética del deber, ¿no?, deja un legado muy importante para lo que después, como veremos, se llama la cultura de los derechos humanos, ¿no? A saber, la idea de que las personas no solo tenemos valor de utilidad, sino que tenemos también y fundamentalmente valor de dignidad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, este lápiz que está aquí, que lo pongo a la cámara, es un objeto del mundo. Y como objeto del mundo tiene valor de utilidad. ¿Esto qué significa? Mientras que podamos escribir y pintar y dibujar con él, tiene un valor. Pero cuando se estropea y ya no cumple esta función, va al tacho de la basura. En cambio, las personas, por supuesto que podemos ser útiles para determinadas cuestiones, pero también tenemos valor de dignidad. ¿Esto qué significa? Que tenemos un valor intrínseco, que valemos por nosotros mismos, por lo que somos, y no por lo que se puede hacer con nosotros, ¿no? Y en ese sentido, ¿y por qué tenemos dignidad? Porque somos capaces de reflexionar, somos capaces de identificar principios para la acción, podemos dar cuenta de nuestras maneras de pensar y de actuar en el mundo. Por lo tanto, tenemos valor de dignidad. Y no se nos puede tratar como si fuésemos vulgares objetos del mundo. Por eso dice Kant que una forma básica de norma moral es aquella que exige que los individuos seamos siempre fines y nunca exclusivamente medios. Eso significa que debemos rechazar cualquier intento por instrumentalizar a las personas. Tratarlos como si fueran simplemente la materia prima de algún proyecto exterior, ¿no? Luego, en ese segundo bloque vamos a trabajar la ética y ciudadanía democrática, los espacios públicos, qué significa ser un ciudadano. Y allí la propuesta que vamos a discutir es si es suficiente para definir el ser humano hablar de la titularidad de derechos universales. O sea, está claro que tenemos derechos universales, ¿no?, los llamados derechos humanos, y que estos derechos se siguen de la idea de dignidad que acabo de señalar. Pero ese es el único aspecto de la ciudadanía. De una lectura de los griegos podemos extraer la tesis, ¿no?, de que ciudadano también es un agente político. Ser ciudadano es ser un agente político, o sea, ser un actor, ¿no? Alguien que puede intervenir en la vida pública y por medio de esa acción hacer la diferencia, ¿no? Una democracia no es solamente un régimen político en el que priman los principios y los procedimientos del Estado de Derecho, porque estos principios y procedimientos pueden ser degradados o utilizados, por ejemplo, por alguien que tenga pretensiones tiránicas, ¿no? Un sistema democrático necesita de ciudadanos comprometidos
con el bien público, que puedan comprometerse en el espacio público con defender los principios y procedimientos del Estado de Derecho, ¿no? Y esto supone que los ciudadanos, digamos, sentimos que pertenecemos a un sistema de instituciones, ¿no? Que pertenecemos a una historia, ¿no? En diálogo con la cual configuramos nuestra identidad, configuramos la idea de quiénes somos, ¿no? Y en ese sentido es relevante la idea del espacio público, el espacio en donde podemos reunirnos y actuar en común para buscar soluciones a nuestros problemas sociales, ¿no? Vamos a hablar luego de la justicia y la injusticia, ¿no? ¿Cómo entender la justicia? En sus dos facetas, ¿no? La justicia correctiva, que es la justicia que busca dar a cada uno lo suyo en lo que respecta a la administración de justicia, a la justicia que se imparte en los tribunales, ¿no? Esta parte de la justicia tiene que ver con la correlación entre premio y acción encomiable y crimen y castigo, ¿no? Pero tenemos también otra justicia, otro tipo de justicia, la llamada justicia distributiva o justicia social, ¿no? O sea, la justicia que consiste en distribuir correctamente bienes sociales, ¿no? Y la pregunta es, ¿y cómo distribuimos con justicia los bienes sociales? Según la igualdad, o sea, dando igual cantidad de lo mismo a todos y cada uno, o dando según los méritos, o sea, damos más a quien ha contribuido más con la comunidad y menos a quien ha contribuido menos, ¿no? O según la competencia, ¿no? Que es la noción de mérito más moderna, más mercantil, ¿no? Damos más a quien es más competitivo y menos a quien es menos competitivo, o damos según las necesidades, damos más a quien necesita menos y más a quien necesita más, ¿no? Y como comprenderán, entre esos tres criterios, la igualdad, los méritos y las necesidades, hay una discusión importante, ¿no? La pregunta es, ¿y cuándo actuamos justamente? Cuando privilegiamos la igualdad, los méritos o las necesidades, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que vamos a trabajar en este curso. Luego vamos a hablar de la corrupción y la ética pública, ¿no? ¿Cuándo hablamos de corrupción? Y este es un problema ciertamente crucial, ¿no? Según la última encuesta de Ipsos, ¿no? El combate a la corrupción tiene el segundo nivel de prioridad para los entrevistados en una encuesta de alcance urbano y rural de alcance nacional, ¿no? Solamente después de el tema principal, el primero de esos temas, que es la lucha contra la delincuencia, ¿no? La segunda es la lucha contra la corrupción. Y ojo, la Asamblea Constituyente está en el último lugar, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de corrupción? ¿No? Y aquí hay una discusión conceptual que vamos a tener que emprender más adelante, ¿no? Porque por lo general se ha concebido la corrupción solamente desde un punto de vista estatal, ¿no? Como si el Estado fuese el único lugar donde acontece la corrupción, ¿no?
Incluso Alfonso Quirós, el autor de este libro extraordinario que se llama La historia de la corrupción en el Perú, define la corrupción como el manejar ilegítimamente el bien público, ¿no?, para satisfacer los intereses privados. Y claro, esa es una definición muy buena para describir la corrupción como un fenómeno solo público. Pero ya vemos que la corrupción supone un circuito amplio, ¿no? A veces uno de los elementos de ese circuito es el Estado, pero muchas veces el otro elemento es un agente privado. Y a veces la corrupción tiene únicamente como espacio el ámbito privado, ¿no? Entonces nosotros vamos a ofrecer una definición más amplia de corrupción, ¿no?, que permita visualizar otros espacios de corrupción que muchas veces el ciudadano no llega a percibir, ¿no? La corrupción es un fenómeno muy duro que deja sumidos a nuestros conciudadanos en un círculo vicioso de sentido de invulnerabilidad para las autoridades que incurren en delitos, ¿no?, un sentido de impunidad, y por otro lado un sentido de frustración de parte del ciudadano. Muchos ciudadanos piensan que no pueden hacer nada para realmente resolver esos temas, ¿no? Y cómo la corrupción no solamente denigra nuestro honor como comunidad política, sino que además supone una pérdida de utilidades que podríamos usar para ayudar a los que menos tienen, ¿no? Entonces vamos a hablar allí de la lucha contra la corrupción, tanto en un nivel, digamos, de combate contra la corrupción cuando ya ha hecho su ingreso, como también desde un punto de vista preventivo, ¿no? Muy poca gente trabaja las políticas preventivas contra la corrupción. Luego vamos a ver un tema también central, la relación entre memoria y derechos humanos, ¿no? Porque muy a menudo olvidamos de que vivimos en un país post-conflictivo, ¿no? Un país que no supo afrontar muy bien el informe final de la CBR. Hasta hoy, uno de los documentos más rigurosos sobre aquello que vivimos entre el 80 y el 2000, ¿no? Un documento que nos invitaba a examinar las causas del conflicto armado y también reconocer sus secuelas en la vida de nuestros conciudadanos, al mismo tiempo hacer un trabajo de justicia, asignando responsabilidades entre los protagonistas del conflicto armado interno, ¿no? Y finalmente, establecer recomendaciones que pudiesen llevarnos lejos, ¿no?, de la violencia y que nos permitan establecer mecanismos de no repetición, ¿no? ¿En qué sentido la memoria es fundamental, ¿no?, para poder reconstruir nuestras instituciones democráticas, ¿no?, allí cuando éstas se han lesionado severamente, ¿no? Y hablamos de reconciliación en el sentido también de la posibilidad que tenga o no la sociedad peruana de
sanar sus heridas, ¿no? Sanar sus heridas gracias a la acción de la verdad, ¿no? Y de la justicia, ¿no? La CBR entiende por reconciliación la recuperación de los vínculos humanos que fueron lesionados durante el conflicto armado interno, ¿no? Y finalmente vamos a ver el tema de la responsabilidad y el servicio público, ¿no? La responsabilidad es un concepto tan aparentemente sencillo de comprender, ¿no? Ser responsable, ser capaz de responder por sus propios actos, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidad ciudadana, estamos hablando del compromiso que el ciudadano guarda con la comunidad y con sus problemas. Como determinados problemas sociales no son solamente problemas que aquejan a sus víctimas, sino que esa situación nos interpela a nosotros mismos como ciudadanos, ¿no? Somos seres capaces de responder sobre lo que hacemos o dejamos de hacer. Porque ya saben, uno puede actuar injustamente cuando uno lesiona el derecho de un tercero, ¿no? Pero también uno puede actuar injustamente de manera pasiva, ¿no? Cuando no actuamos, cuando solamente somos testigos de la injusticia y dejamos hacer, dejamos pasar, ¿no? En ese sentido, la responsabilidad, digamos, combate la injusticia en sus dos dimensiones, ¿no? Activa y pasiva, según la distinción de Cicerón. En unos minutos, más o menos en unos 3 minutos, voy a terminar mi exposición y vamos a dar luego un espacio para preguntas, ¿no? Y empezamos contigo, Chamanita, ¿no? Entonces, claro, la capacidad de responder, o sea, el ciudadano es responsable en el sentido de que es capaz de responder por sus actos. Pero se supone que en una comunidad política democrática también deberíamos estar comprometidos por o con la capacidad de nuestra comunidad de responder por ella misma ante las acciones frente a las propias acciones y las propias omisiones, ¿no? O sea, hasta qué punto, bajo qué condiciones podemos asumir la defensa de los derechos de terceros, ¿no? Y claro, la idea de actuar en la comunidad, ¿no? En términos de servicio público, ¿no? Y esto supone también un giro de tuerca importante en lo que respecta a la toma de conciencia de las autoridades públicas. Ellas han llegado a servir, no a servirse del poder, ¿no? Y en ese sentido, el funcionario público tiene que cumplir con requisitos de conocimiento, de capacidad y de idoneidad, ¿no? ¿No? O sea, el tema de la idoneidad es un tema sobre el que van a girar muchos de los pasajes de nuestras clases, ¿no? Porque es un elemento que no está siendo tomado en cuenta en el ejercicio de la función pública ahora, ¿no? Y es algo que hay que cuestionar, ¿no? Bueno, esos son los temas que va a abordar nuestro curso y más bien sería interesante que pudiéramos dar unos minutos para intervenciones. Chamanita, adelante. Te escuchamos. Buenas noches. Adelante. ¿Se escucha? Sí.
Bien, con todos, buenas noches. Interesante el comentario, las fundamentaciones que usted plantea, pero un poco me llama la atención cuando usted habló acerca de justicia, acerca de sanar las heridas. ¿Cómo sanar las heridas? El Perú, una gran parte de la población peruana, históricamente está en búsqueda de una justicia. ¿Cómo podemos hablar de sanar las heridas cuando hay poblaciones de comunidades, ve pasar por sus ojos diariamente la riqueza de sus suelos, cada vez estas comunidades sumergiéndose en la pobreza? Al margen de la década de los 80, al margen de ello, históricamente, esto tiene que ver justamente con lo que acaba de tocar también la encuesta hecha por Ipsos, que el cambio de constitución, por si acaso, está en el último lugar, o sea, como si nadie se interesara. Claro, efectivamente es Ipsos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hablar de sanación de heridas de estas comunidades? Son peruanos que tienen derecho a la igualdad, a la equidad, a la justicia, que históricamente están sumergidos en el olvido, en el abandono, en la marginación. Esto tiene que ver precisamente, sobre todo, con el tema de cambio de constitución. Muchos desde Lima dicen que no es necesario el cambio, entonces es negar esa justicia a las comunidades, ¿no le parece? Ese es mi comentario. Sí, muchas gracias. Bueno, definitivamente digamos, la agenda de justicia en relación con el suelo, con la riqueza, con lo que yo he llamado justicia distributiva o justicia social, vamos a trabajar ese tema, es un tema fundamental, sin lugar a dudas. O sea, no podemos hablar de ciudadanía si no hay una equidad en el acceso a la justicia, ciertamente. Ahora, la manera de abordar el tema de la justicia social o justicia distributiva no supone necesaria o exclusivamente un cambio de constitución. Hay una serie de estrategias que uno puede asumir a nivel de política pública que pueden rendir frutos menos, digamos, sin mayor demora, ¿no? O con menor demora, porque claro, el problema, cuando solo nos concentramos en la posibilidad de una nueva constitución como solución para nuestros problemas fundamentales, ¿cuánto tiempo nos va a llevar redactar una nueva constitución? ¿Quiénes la van a redactar? ¿Y cuánto tiempo demorará en estar en vigencia? Si es que se aprueba, ¿no? Porque ese es otro problema, ¿no? Bueno, hay varios años de por medio, ¿no? Y además, si sale bien, esa es otra cuestión, ¿no? Porque digamos que se elabore, es muy peligroso elaborar un texto desde cero porque puede salir mejor o peor también, ¿no? Entonces, hay una serie de estrategias que se pueden tomar sin necesidad de cambiar esta constitución o sin necesidad de esperar a cambiarla, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y sobre la encuesta de Ipsos, sí, pues eso es lo que dice la encuesta. Le reserva un 7% a la prioridad de suscribir una nueva constitución, ¿no? Ese es el dato. Generalmente,
Bueno, como ustedes saben, hay encuestadoras más creíbles que otras, ¿no? Pero generalmente entre las que son más creíbles están Ipsos y el IEP, ¿no? El IEP difícilmente podría ser sospechoso de ser DBA, digamos, ¿no? Entonces, em, bueno, es un dato que hay que tomar en cuenta, ¿no? Es un dato que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, claro, la justicia social como la necesidad de honrar las necesidades de los sectores más vulnerables de la población es sin duda un imperativo fundamental. O sea, es una exigencia y una urgencia. No estoy seguro de que la manera más frontal de abordarla sea una nueva constitución. Yo soy escéptico frente a eso por varias razones, ¿no? No, o sea, en el contexto ya del curso podríamos detenernos un poco más, ¿no? Pero planteo dos argumentos solamente, ¿no? El primero es que empezar un texto desde cero es realmente muy peligroso, ¿no? Porque, como decía hace un momento, puede salir bien o puede salir mal. Podemos terminar recortando aún más derechos humanos básicos, ¿no? Entonces, podemos ir por lana y salir trasquilados. Y en segundo lugar, la experiencia nos dice que cuando redactamos una constitución desde cero, lo que ha sucedido en los últimos años importa poco si los grandes promotores son de derecha o de izquierda. Lo primero que se hace es garantizar la reelección indefinida e inmediata. Ha pasado con Fujimori, con Menem, ha pasado con Uribe, ha pasado con Morales, ha pasado con Chávez, ha pasado con Correa. Entonces, uno de los peligros es ese, ¿no? Quizás la vía de una reforma constitucional profunda sea una vía un poco más razonable en la medida en que podemos cambiar sustancialmente pasajes de la Constitución, inclusive el capítulo económico, sin tocar derechos individuales básicos y sin caer en esa tentación autoritaria que es la reelección inmediata, ¿no? Nadia, adelante, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Yo quería aportar justamente a esto, que creo que todo también gira a encontrar personas idóneas, ¿no? Personas, o sea, que tengan valores. También ahí es donde entra la ética de la virtud, ¿no? O sea, yo me acuerdo que he trabajado sobre la Grecia antigua, donde ahí desarrollaron, ¿no? Un sistema democrático al arete, al hombre virtuoso, ¿no? Ajá. Y, o sea, y todos formaban parte, ¿no? Pero ahora, claro, ahora ya es más macro, es más grande, pero también no hay personas, o si es que hay esas personas, de repente no se animan a presentarse por diferentes motivos. También creo que ahí entra ya la corrupción, conveniencias, no sé, ¿no? O sea, creo que en cuanto a encontrar un líder, a quién, ¿no? Porque ahorita yo veo en la política que no hay de dónde sacar, a quién escoger, siempre algo, todos traen, ¿no? Algo, a quién deber favores, no Ujú. hay. Bueno, yo diría, hay mucha gente proba y talentosa y además preparada que quisiera contribuir con su país, pero tenemos graves problemas, ¿no? Es el En los partidos sistema, de políticos, repente. ¿no? Claro, Tenemos líderes que claro. vienen con prontuario, que tienen sentencias por corrupción y sin embargo quieren ejercer cargos de gobierno. Tenemos también ya partidos políticos que obedecen también a intereses de grupos de poder, ¿no? Tenemos ya redes de corrupción, tanto regionales como nacionales. Entonces, digamos, y claro, ver una situación como esa nos desalienta,
pero tenemos que recordar que como ciudadanos tenemos el deber de intervenir en la vida pública, ¿no? Ya sea desde el sistema político, o sea, los partidos o el Estado, como desde la sociedad civil, ¿no? Platón decía, ¿no? En la República, al principio de la República, ¿no? Los ciudadanos más preparados, los ciudadanos más virtuosos, tienen que intervenir en la política, porque de lo contrario, el gobierno o los gobiernos o los actos de gobierno estarán en manos de los peores ciudadanos. O sea, de los más redomados, de los que coquetean con el delito, de los que pertenecen a redes de corrupción o de los que no están preparados, ¿no? ¿No? Entonces, es un reto para nosotros como ciudadanos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿O comentario? Bueno, si no es así, no me queda sino igual agradecerles por la atención prestada y invitarlos al curso que vamos a tener ya a partir de mayo sobre ética pública e integridad, ¿no? En la universidad les va a dar los datos y bueno, los invito a participar y sobre todo a que no nos contaminemos con el desánimo, ¿no? ¿No? Digamos, seamos conscientes de que sí podemos cambiar las cosas, ¿no? Y que sí nuestra sociedad puede tomar un rumbo mejor, que podemos vislumbrar un futuro en democracia, con leyes sólidas y también con autoridades designadas meritocráticamente, ¿no? Muchas gracias, muchachos, y hasta otra oportunidad. Sí, el curso será virtual, ¿no? Bajo bajo esta misma plataforma, ¿no? Para favorecer que puedan participar. Sabemos que ustedes a estas horas salen del trabajo, etcétera, entonces la idea es darle facilidades, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, como ya comentaste, aquí está la información del curso, que se titula Ética e Integridad Pública. El curso se va a desarrollar desde el 17 de mayo al 13 de junio. Va a constar con 24 horas. Las clases virtuales van a ser vía Zoom todos los martes y viernes de 7 a 9 de la noche. Cierre de inscripciones es este 13 de mayo y para más información nos pueden escribir al correo formacion.continua@uar.pe o al teléfono celular que se encuentra en la diapositiva. Igual lo voy a dejar aquí copiado en el chat grupal para que ustedes puedan copiar y pegar fácilmente. Si no hubiese alguna consulta o duda, sí, vamos a enviar la información a todas las personas que se inscribieron a esta clase maestra. E igual aquí dejamos el número para más información. Muchas gracias a todos y todas por su participación y los esperamos en el curso. Muchas gracias, un abrazo, cuídense mucho.